Leo, hermanos, Evangelio de Lucas, capítulo 9. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 19, así que preste atención. Dice así, capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 19. Lucas 9, del 1 al 19. Y juntando sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades. Y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordones, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis dos vestidos. Y en cualquiera casa que entrareis, quedad allí y salid de allí. Y todos los que no os recibieren, saliéndoos de aquella ciudad, aún el polvo sacudid de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo ellos, rodeaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y oyó Herodes, el tetrarca, todas las cosas que hacía, y estaba en duda, porque decían algunos que Juan había resucitado de los muertos, y otros que Elías había aparecido, y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le degollé, ¿quién pues era este de quien yo oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y vueltos los apóstoles le contaron todas las cosas que habían hecho. Tomándolo se apartó aparte en un lugar desierto de la ciudad que se llama Betsaida. Lo cual, como las gentes entendieron, le siguieron y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanó a los que tenían necesidad de cura. Y el día había comenzado a declinar y llegándose los 12 le dijeron, despide la multitud para que yendo a las aldeas y heredades de alrededor se alberguen y hallen viandas porque aquí estamos en lugar desierto. Y les dice, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más de 5 panes y 2 peces, si no vamos nosotros a comprar viandas para toda esta gente. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos recostar por ranchos de 50 en 50. Y así lo hicieron y recostáronse todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo los bendijo y rompió, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de la multitud. Y comieron todos y se hartaron y alzaron lo que les sobró, los pedazos, 12 esportones. Verso 18. Y aconteció que estando él solo orando, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las gentes que soy yo? Y ellos respondieron y dijeron, Juan el Bautista, y otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Amén. Ahí el verso 19 es muy parecido al verso 8. Verso 19 dice, y ellos respondieron y dijeron, Juan el Bautista y otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y el verso 8 dice, y otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Entonces voy a predicar el mensaje, algún profeta de los antiguos. Algún profeta de los antiguos. En lo que llevamos estudiando el Evangelio de Lucas, hasta ahora el Señor ha estado predicando el reino de Dios. El Señor Jesús, en lo que llevamos estudiando este pasaje, de este Evangelio, ha estado haciendo muchos milagros. También ha liberado a endemoniados, ha sanado enfermos, ha calmado la tempestad, ha dado vida, como veíamos la semana pasada. Y el último milagro que encontramos aquí es que ha dado alimento a 5,000. Alimentó a los 5,000. Evidentemente todas esas son señales de un rey, de que el rey ha venido, de que el rey del reino ya está en el mundo. Ha hecho todos los milagros que, digamos, se podrían hacer. Entonces ya lo que sigue, lo que continúa, es que él escogió a sus 12 y los envía para que ellos hagan lo mismo. Él escoge a los 12 y les dice, vayan y hagan lo que yo estoy haciendo. Como dice el versículo 1 y 2.
Y juntando sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre los demonios y que sanasen enfermedades, y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen los enfermos. Entonces ya él lo hizo y ahora le entrega ese poder a los 12, y es como si les dijera, bueno, yo ya mostré mi poder, ahora se los doy a ustedes, vayan a ustedes, hagan esos milagros y prediquen también el reino de Dios, el reino de Dios. Y así ellos lo hicieron, como está en el versículo 6. Y saliendo ellos, rodeaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. O sea que ahí están, ¿qué? Anunciando el evangelio. El evangelio es la buena noticia. Ellos están anunciando la buena noticia del reino y están sanando enfermedades. O sea, están haciendo lo que él había hecho, ahora él lo delega a sus dignatarios, ¿cierto? A sus representantes. Vayan ustedes y háganlo ustedes. Ya yo lo hice, ahora les toca a ustedes, háganlo ustedes. Y ellos van efectivamente y lo hacen. Lo que podemos entender entonces es que el Señor Jesús considera que ya mostró sus credenciales, que ya presentó con toda claridad que Él es el Rey, el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido del Padre, que había de venir, o como dice la palabra, el que había de venir, el que había de venir. Que Él es el que había de llegar a poner el reino. Eso está inclusive cuando los discípulos de Juan el Bautista van y le preguntan, ¿eres tú el que esperamos o esperamos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Evangelio de Lucas, capítulo 7, ahí mismo, capítulo 7, el verso 19, el verso 19. Lucas 7, 19. Y llamó Juan unos 2 de sus discípulos y les envió a Jesús diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Esas palabras, aquel que había de venir ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el ungido? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú aquel que había de venir? Es otra forma de decir, ¿eres tú el Mesías que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Ahí hay unas diferencias. Unos dicen, bueno, Juan empezó a dudar en la cárcel, sabiendo que el mismo Juan había dicho, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la cárcel ya empezó como a dudar y va y le manda a hacer esa pregunta. Otros dicen, no era que Juan estuviera dudando, sino que lo hace por sus discípulos. Como él ya iba a morir, le está diciendo a sus discípulos, síganlo a él, él les va a dar testimonio de lo que es. El hecho es de que el Señor Jesús dice, en el versículo 20, y como los varones vinieron a él y dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces él no le dice, sí, yo soy, pero él le dice, mire las señales, por las señales ya usted entenderá que yo soy el que había de venir. Las señales dan testimonio de mí. Eso también da una idea de, no es tanto hablar mucho, sino obrar. Amén. Porque habrá gente que habla mucho, pero obra poco. Pero habrá unos que obran mucho y no hablan tanto. Y las señales son las que dan testimonio de su trabajo, de su obra. Entonces, para ese caso, hermano, yo creo que es preferible hablar poco y hacer más. Y el mismo Señor nos lo muestra. Pues vaya, dígale a Juan que mire lo que yo he hecho. Mire lo que yo he hecho. Eso da testimonio de que yo soy aquel que había de venir, el Mesías que había de venir. Es decir, no hay que esperar a nadie más. No hay que esperar a otro. Yo soy el Mesías que había de venir y estoy listo a establecer el reino. Y por eso entonces, hermanos, lo que sigue es enviar a sus apóstoles a hacer lo mismo que él había hecho. Les dio la autoridad para hacer milagros, para predicar el reino de Dios, y recuerdo que hasta los apóstoles decían, aún los demonios se nos sujetan. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, ellos tenían esas potestades. Y predicaban el evangelio del reino en ese momento. El asunto es que ya la gente, ya el pueblo,
Ya las personas deberían de saber que Él era el Mesías. Ya la obra estaba hecha. Ya lo último que faltaba, que era mandar a esto, los mandó. Ahora la gente ya deberían de saber, ese es el que había de venir. Ya todo estaba hecho. Ese es el que había de venir. Pero entonces, ¿qué pasa, hermano? Pasa lo que ocurrió con Herodes, como está ahí en el capítulo 9, el versículo 7. Y oyó Herodes el tetrarca todas las cosas que hacía y estaba en duda, porque decían algunos que Juan había resucitado de los muertos, y otros que Elías había aparecido, y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Es decir, no decían que era él el Mesías. No lo veían como el Mesías. Lo que estaba diciendo la gente es, volvió Juan el Bautista, lo mató Herodes y resucitó. O volvió Elías, que se fue en un carro de fuego y no supimos dónde quedó, volvió ya. O algún profeta de los antiguos volvió. Tanto que él, después de alimentar a los 5,000, después de alimentarlos, de darles comida, recuéstelos, déles comida, y sobró comida, se va a orar y llama a los 12 y les dice, bueno, ¿y esos 5,000? Porque ese es el contexto, pues. Esos 5,000 que alimenté, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo? Amén, me hago entender, hermano. Toda esta gente, bueno, 5,000 hombres, faltan las mujeres y faltan los niños. Esos 15,000 personas, esas 10,000 personas, toda esa gente que alimenté, ¿quién dice? ¿Qué dicen ellos que quién soy yo? Y la respuesta, hermanos, es decepcionante. Es una decepción. El pueblo decepciona. Dicen que Juan el Bautista resucitó, que usted es Juan que resucitó. O dicen que usted es Elías que volvió. Y lo peor, ni siquiera con algún nombre ni nada. O algún profeta de los antiguos que está por aquí dándonos comida. Algún profeta de los antiguos. O sea, él mostró todas las credenciales, todas las señales. Y la gente no le creía. No lo veían como el ungido de Dios, como el enviado. No lo veían. Algún profeta, es decir, la gente no llegaba a una conclusión correcta de que había llegado el Mesías. Es increíble, hermano, la falta de discernimiento. Todo lo que él ha hecho, todas las señales que ha dado, sanó enfermos, liberó endemoniados, calmó la tempestad, resucitó a una joven muerta, le da comida a 5,000 y pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y esa gente dice, o Juan el Bautista, o Elías, o alguno de los antiguos profetas. Aquí está la falta de ver la realidad futura del reino. Estas son personas que se quedaron en el pasado. Juan el Bautista, Elías o uno de los antiguos. Ellos no están viendo el futuro, están viendo el pasado. Están mirando hacia atrás. Están mirando hacia atrás. No están listas para recibir el reino. No están listas para entrar en ese nuevo momento de Dios. Yo me imagino esto, hermanos. Los más cercanos, digamos, los políticos, como Herodes, o los cercanos a Herodes, decían, usted mató a Juan el Bautista, vea, ahí volvió, encarnado en ese hombre. Ahí cuídese usted. Ahí volvió en una manifestación toda extraña, cuídese. Los religiosos, me imagino los religiosos, los más de las sinagogas ya estaban especulando. Eso seguro fue que Elías, porque el Antiguo Testamento dice que Elías va a volver. Eso seguro fue que Elías ya volvió. Y el pueblo llano, que ni es tan político, ni es tan religioso, el pueblo llano, no, de más que algún profeta de esos que ni sabemos cuál, ni sabemos el nombre, llegó otra vez, está por aquí. Qué falta de discernimiento, ni los que más saben, ni los que menos saben, ni los políticos, ni los religiosos, ni el pueblo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. A pesar de todo lo que ha hecho, la gente prefiere seguir ignorándolo. Ellos, a pesar de los milagros, a pesar de las liberaciones, a pesar de las enseñanzas, tienen los ojos tapados, tienen la mente enceguecida
Y no pueden ver a Jesús como el ungido de Dios, como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como aquel que había de venir. No lo pueden ver así. Bueno, ¿se acuerda que Pedro sí, él le dijo, ¿y ustedes qué dicen? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Bienaventurado eres, Simón. Amén. Tuviste ese discernimiento dado por mi Padre. ¿Por qué la gente no puede ver con claridad que Jesús es el ungido de Dios? ¿Por qué la gente no llega a la conclusión de que Jesús es el Mesías, el Redentor, el Salvador del mundo? Es una pregunta que también me hago en el día de hoy. ¿Por qué la gente no puede entender la necesidad de un Salvador? ¿Por qué la gente no puede entender la importancia de tener una vida en relación con Dios? ¿Por qué la gente no puede entender la importancia de tener una vida espiritual? ¿Por qué la gente no trasciende más allá de lo material, de lo que tiene a la mano y no buscan del Salvador, del Señor? ¿Por qué conformarse? ¿Por qué se conforman con las migajas espirituales y no creen al ungido de Dios? ¿Por qué no se hacen las preguntas importantes de la vida, necesarias de la vida? La pregunta importante de la vida no es si me pongo esta corbata hoy o me pongo otra. Esa pregunta no significa nada en la vida. La pregunta importante es, ¿tengo a Dios en mí o no lo tengo? ¿Tengo una relación con Jesucristo o no la tengo? Esa es la verdadera pregunta. La pregunta no es si embetuné los zapatos, si brillé los zapatos. Esa no es la pregunta importante. Esa pregunta no tiene un significado espiritual para nada. La pregunta es, ¿tengo una relación con Dios o no la tengo? ¿O no la tengo? ¿O Jesucristo solamente me sirve como algún antiguo profeta que me da comida? Y que si tengo una necesidad me sana. Amén. ¿Por qué no se hace el mundo las preguntas necesarias para la salvación de su alma? Es la misma pregunta que está en el Salmo 2, o parecida pues al Salmo 2. Mira el Salmo 2, que habla del ungido de Dios. Salmo capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán en uno contra Jehová y contra su ungido. Ahí está el ungido de Dios, Jesucristo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Ahora mismo, hermanos, viendo tantas manifestaciones futbolísticas, musicales y políticas, yo me pregunto, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Amén. ¿Por qué se reúnen tantos detrás de todas esas cosas y los pueblos piensan vanidad? Me planteo que un día, según el Salmo 2, toda la gente, mucha gente se va a reunir, se va a amotinar así para ir en contra de Dios. Ahora que hay tantas manifestaciones políticas, de fútbol, musicales, la gente se reúne en un lado y en otro lado. Incluso me invitan a mí y me dicen, pastor, vamos a estar aquí, pastor, vamos a estar en tal parte, pastor, nos encontramos en tal lado, pastor, allá lo esperamos. Y me invitan a esas manifestaciones y yo me pregunto, ¿por qué se amotinan las gentes y piensan vanidades? Así un día se van a amotinar contra Dios, según el Salmo 2. Así un día va a pasar, según el Salmo, van a ir en contra de Dios. Se amotinan y no piensan en Dios, no conocen a Dios, no hablan de Dios. ¿Quién es Jesús? Esta semana me encontré con alguien que estudia con los testigos de Jehová. Y me dijo, es que Jesús era un hombre. Así como nosotros, era un hombre. Entonces yo le mostré Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios, Dios era el verbo. Y le dije, léalo en la Biblia suya que tiene ahí. Y ahí miró que dice, y el verbo era un Dios, con D minúscula. Y yo le dije, entonces ¿usted cree que Jesús era un Dios, como un ídolo?
como una estatua de esas que hay en la iglesia católica. Me ve, no había pensado en eso. Él no era un hombre cualquiera. Él era el verbo de Dios encarnado en esta tierra. Palabra de Dios encarnada en esta tierra. Y si un hombre engendra a un hombre, Dios engendra a Dios. Él era el engendrado del Padre. Dijo, no había pensado en eso. Y después le regalé Hebreos capítulo 1. Le voy a regalar Hebreos capítulo 1. Mire Hebreos capítulo 1. Y le regalé Hebreos capítulo 1, el versículo 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en la redondez de la tierra dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces él me dijo, bueno, era como un ángel o algo así que se encarnó en un hombre. No puede ser un ángel. No puede ser un ángel. ¿Por qué? Porque todos los ángeles le tienen que adorar. Entonces él no se va a adorar a sí mismo. Él tiene que ser más que todo eso, más que un ángel. Es el Hijo de Dios. El verbo de Dios encarnado, Dios mismo en la carne. Pero la gente no quiere aceptar, no quieren entender que Jesús vino al mundo como el Redentor del mundo, como la salvación para la humanidad. Entonces le preguntas a la gente, ¿quién es Jesús para ti? Y ellos podrán decir, pues Jesús para mí fue un gran líder. Jesús para mí fue un gran maestro espiritual. Jesús para mí fue un gran iluminado, un vidente, el hombre más grande que ha habido en la tierra, un gran profeta, un revolucionario político, como Juan el Bautista, o como Elías, o como algún profeta antiguo. Mire que hoy responden muy parecido a lo que respondían en ese tiempo. Muy parecido. Muy similar a lo que respondían en ese tiempo. Y entonces yo les pregunto, ¿no cree que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo unigénito de Dios, el que tenía que venir a salvar? Era aquel que tenía que venir para salvar a la humanidad. Bueno, hasta allá no llego. Pues le falta entonces algo. Y yo me pregunto, ¿por qué no reconocer a Jesús en su misión de Rey del mundo, de Salvador de la humanidad? La gente decía, Él es algún profeta de los antiguos. Se apegaban a algo antiguo y no miraban a Jesús como ungido, como Cristo, como alguien que llegaba a cambiar la vida, como alguien que llega a cambiar el mundo, como alguien que llega a transformar la existencia, como alguien que llega a dar vida. Porque es más fácil decir, bueno, para usted, ¿quién es Jesús? Para mí Jesús, un antiguo líder muy fuerte, muy grande, muy poderoso. Eso. ¿Y por qué no lo piensas en tu futuro? ¿Por qué lo piensas en tu pasado? ¿Por qué no lo miras en tu futuro? ¿Por qué no dices, Jesús viene a transformar mi vida, a cambiar mi vida, a ir hacia allá? Él es el Mesías que había de venir para salvarme. ¿Por qué lo sigues mirando como un antiguo profeta? Se puede quedar en lo antiguo, pero en Cristo todo es nuevo. Segunda de Corintios 5, 17. 16. Miren, segunda de Corintios 5, 16. De manera que nosotros, mire esa palabra, de manera que nosotros, de aquí en adelante, de aquí, de hoy en adelante, o sea que está mirando hacia el futuro, a nadie conocemos según la carne. 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ahora empero ya no le conocemos más así. O sea, si aún nosotros dijimos, Cristo fue un gran revolucionario, Cristo Jesús fue un gran profeta, Él fue un gran hombre, Él fue un hombre especial. Si aún nosotros eso lo dijimos anteriormente, ya hoy no lo decimos. Porque ya hoy no miramos a Cristo según la carne. Lo miramos espiritualmente. Y por eso dice, de manera que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas, lo viejo ya se pasó. Todo es hecho nuevo. Eso es una mirada hacia el futuro, no hacia el pasado.
hacia el futuro, no hacia el pasado. Entonces, mis hermanos, mire Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. 6:15. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. El mismo apóstol Pablo decía que todo aquello que tenía raíces ya no valía nada, entre tanto él ganara a Cristo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Verso 7. Filipenses 3:7. Escuche esta palabra. Mas aquellas cosas que me eran por ganancia, las tengo por pérdida por amor a Cristo. Y aún más, que ciertamente todas las cosas las tengo por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Imagínate, por estiércol. Lo he perdido todo y lo tengo por estiércol por ganar a Cristo. Filipenses 3, 7, 8. Y aún más que ciertamente todas las cosas tengo por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol por ganar a Cristo. Ahora, hermano, eso es una emoción, un sentimiento muy alto. Amén. Porque es un sentimiento grande. Un hermano le consiguió un carro y le dijeron los hermanos, hermano, lo felicito por el carro. Eso es estiércol, hermano. ¿Cuándo me presta el estiércol? Hermano, eso no vale nada. Lo primero es Cristo. Amén. Todo para mí, eso no es lo que yo necesito, es a Cristo. Yo le dije al hermano, ahora que llegó del viaje, ¿cómo encontró la casa? Ay, hermano, me tocó ir allá a organizar y una cosa y la otra. La única casa que no se marchita es la casa celestial. Las de aquí, si usted no les trabaja, se acaban, se caen. Se caen. La única inmarcesible, la única que no se contaminada, es la casa que tenemos celestial. Lo de acá se cae. Así que lo de acá, hermano, no es nada por ganar a Cristo. Pero como la gente mira es hacia el pasado, entonces no pueden ver en Cristo al Mesías, al que había de venir. Lo tienen que ver es como un antiguo profeta que vino, un antiguo profeta que llegó. Pero si, como dice el apóstol, Cristo es mi Señor, y entiendo que Jesús es el Mesías de Dios, aquel que había de venir, el ungido de Dios, lo tengo aquí. Ese es aquel que me ayuda, que me bendice, y frente a la vida que quiero vivir, es el que está a mi lado. Hermanos, hoy podríamos estar en otras cosas y estamos aquí dando gloria a Dios. Hoy nos hubiéramos podido quedar en la casa durmiendo, pero estamos aquí dando la gloria a Dios. Hoy nos podíamos haber ido de paseo para cualquier lado, pero estamos aquí dándole la gloria a Dios. No tenemos ni siquiera que salir a la calle a predicar el evangelio, a entregar folletos. No tenemos que hacerlo. Podemos decir, voy a la calle a predicar y nos vamos para un restaurante a comer. Pero hermano, hay que mirar es a Cristo, no este mundo. Hay que mirar es aquello que Dios tiene para nosotros. El apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, entonces no mira para atrás. Los que dicen es algún profeta de los antiguos están mirando para atrás. Pero la vida en Cristo es una nueva vida, es una vida hacia adelante, no una vida hacia atrás. El apóstol Pablo no está mirando su pasado. Él dice, si quisiera lo miraba, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, pero todo eso no me sirve para nada, ahora que tengo a Cristo y miro el premio del supremo llamamiento. Algunos siguen mirando a los antiguos profetas, pero quiero decirle algo, mi querido amigo, mi querida amiga,
Por mucho que usted admire a alguien, por mucho que usted admire a una persona, esa persona no será su futuro. Su futuro solamente está en el Señor Jesucristo, el Salvador. Muchos se quedan en sus fracasos pasados, en sus amarguras pasadas, en sus iras pasadas, en sus enojos pasados. Y no miran la nueva vida en Cristo. Me decía una mujer hace años que antes de ser cristiana era enemiga de la vecina de al lado. No se podían ni ver. Luego esta mujer llegó al Evangelio. Y ella, me acuerdo, era bien animada en la palabra. Cogía su Biblia, se organizaba, se iba para la iglesia. Bien animada ella en la palabra. Y entonces me decía ella, cuando yo salía, como esa era la enemiga mía, era la de ahí al lado. Cuando yo salía con la Biblia y salía así, la otra se le dice, ahí va esta evangélica, vea, ya es que evangélica, vea. Como era de tremenda. Y me dice la hermana, yo llegaba a la iglesia y ya no me provocaba ni escuchar la palabra. Porque esa mujer apenas yo salía, y va esta vea, ya es que evangélica, véala como era de tremenda todo lo que hacía, y ya es que con una Biblia y una falda larga para la iglesia, véala ahí va. Y hermana, y entonces, no, yo llegaba a la iglesia, ya no, me cogía una rabia con una mujer. Así. Hermana, ella participó de la Santa Cena, yo no he podido ni tener mi primera comunión con el Señor. Ponía a llorar. Yo no sabía ni qué decir, hermano. Olvide el pasado. Olvide el pasado. No mire para atrás. ¿Para qué se va a quedar mirando para atrás? Si en Cristo es una nueva vida. Deje eso atrás. Si puede arreglar las cosas con ella bien, y si ella no quiere, pues no quiere, y usted tiene que seguir adelante. Pero nos quedamos muchas veces en el pasado. Nuestros dolores, nuestros enojos, nuestras iras, nuestras decepciones, nuestras amarguras, y no nos dejan avanzar. Pero si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, y que lo viejo ya se pasó y todo es hecho nuevo. Filipenses 3, ahí Filipenses 3, verso 12. Alabar a nuestro Rey, aleluya. Yo espero que eso no le esté pasando a ningún hermano de aquí, con los vecinos o hermana. 3:12, Filipenses 3:12. No que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, mas sigo adelante por si puedo echar mano de aquello por lo cual Cristo también echó mano de mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, y es que olvidando ciertamente lo que queda atrás, mas extendiéndome a lo que está delante, me apresuro hacia el blanco por el premio de la vocación celestial de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Y ahí cuando dice extendiéndome a lo que está delante, usa una metáfora de las competencias atléticas. Una metáfora de las competencias atléticas. Usted sabe el corredor, cuando ya va a llegar a la meta, cuando ya va a llegar a la línea, ¿qué hace él? Extiende el cuerpo hacia adelante. Y si puede las manos, lo que sea, porque el primero que pase es el ganador. Entonces cuando Pablo está diciendo, yo me extiendo hacia el blanco, la cabeza, todo así me va extendiendo hacia el blanco. No puede estar mirando, ve dónde vienen los otros, ve, no puede estar así. Un corredor no puede estar mirando para atrás. Cuando entra en la carrera, es como si se concentrara de una manera que está corriendo él solo. ¿Usted imagina entrar a la carrera y él corriendo así mirando de un lado para otro? No, pierde, queda de último. Él se pone ahí y dice, voy por ese premio. Esa es la metáfora que está usando aquí. Y voy corriendo, y cuando voy a llegar me extiendo a lo que más puedo, para llegar allá y pasar y llegar al premio del supremo llamamiento. Pero hermano, ¿cuánta gente se queda mirando para atrás? ¿Cuánta gente queda mirando lo que pasó, lo que ocurrió, los fracasos que tuvo, las decepciones que tuvo, las iras, los enojos que tuvo, que siguen ahí amargándole la vida y no se extiende hacia el blanco del premio en Cristo Jesús?
El Señor Jesucristo mostraba sus milagros, sanaba enfermos, liberaba endemoniados, calmaba la tempestad, daba vida a los muertos, daba alimento a los hambrientos, y a la gente solo se le ocurría decir, es uno de los antiguos profetas. Hoy el Señor Jesús da vida eterna, nos libera de nuestros demonios, alimenta nuestra alma, calma nuestras tempestades. Y a mucha gente todavía en el día de hoy solamente se le ocurre decir, Jesús era un profeta, era un maestro, un ser excepcional. Pero le quiero decir, si usted no recibe a Jesús como el ungido de Dios, como aquel que había de venir, como el Mesías que había de venir, si no lo recibe como el Hijo de Dios, Verbo de Dios encarnado, entonces tampoco va a tener entrada al reino de Dios. Recíbalo hoy como su Dios y Salvador para poder llegar a esa meta. Vamos a orar. Dios y Padre